Buenas tardes, señores alumnos. ¿Se escucha bien, por favor? Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Muy bien. ¿Se ve bien la imagen? Sí, doctor. Bien, vamos a Sí, esperar doctor. empezamos a las 2:40 empezamos, ¿ya? Muchas
Buenas tardes. Vamos a iniciar de hoy día. Anteriormente vimos en clase. Ahora nos vamos a referir a las válvulas de la punta del corazón. Ya dijimos que el corazón tiene forma de cono desde el punto de vista académico para estudiarlo mejor. La base está hacia abajo y hacia la izquierda. Referente a estas válvulas, vamos a ver la valvulopatía mitral. Es necesario que recuerden para la evaluación de las válvulas. Está representada ahí en rojo. La mitral. Acuérdense de poder adecuadamente al examinar al paciente. Se puede auscultar parado, sentado. Primero es la comodidad del paciente y la comodidad del médico para poder evaluar al paciente consultación sobre todo. Ver no solo el foco del área valvular, sino también conocer el área de irradiación. En este caso, si estamos estudiando la válvula mitral, ver si la irradiación es hacia la axila o solamente queda focalizado en esta área valvular. Acuérdense del área y la irradiación. Si se irradia hacia la axila, el soplo es un soplo sistólico de insuficiencia valvular mitral. Si solamente se da en el área, es generalmente estenosis valvular mitral. Una es el área de irradiación y otro es la característica del soplo cardíaco. Uno es en sístole y el otro es en diástole. Uno es agudo y el otro es más grave. Uno es de rodamiento en el caso de la estenosis y otro es en chorro en el caso de la sístole. Vamos a ver la estenosis valvular mitral. ¿Qué significa estenosis? Ya dijimos que es la mala apertura de la válvula. Tenemos que siempre recordar la anatomía. Válvula tricuspidia, válvula mitral, la aorta y la pulmonar. En este caso nos estamos refiriendo a la válvula mitral. Normalmente, fíjense el orificio que existe a la hora de la diástole, es decir, a la hora de la apertura. Cuando tenemos anormalidad, en este caso de estenosis, fíjense el orificio pequeño que tiene la válvula mitral, por lo tanto va a producir repercusión hemodinámica y probablemente va a producir repercusión estructural dependiendo de la severidad de la estenosis. Por lo tanto, es importante identificar anatómicamente las válvulas y el área valvular. Entonces, ¿qué cosa es estenosis valvular mitral? Obstrucción al flujo sanguíneo de la aurícula al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Es decir, el volumen que existe en la aurícula izquierda va a tener dificultad a la hora de la diástole, a la hora del llenado ventricular rápido, porque va a tener resistencia al paso de la sangre de la aurícula al ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son las causas? Existen las causas congénitas adquiridas y la parte infecciosa de la fiebre reumática. Por favor, pongan atención aquí, señores alumnos. Esto probablemente van a encontrar en algunos textos todavía. En la actualidad, la estadística y la epidemiología nos dice que ya la fiebre reumática es muy infrecuente. Es poco. Si bien es cierto, puede existir, pero es poco. Esto es un dato que tenemos que tener siempre en mente
porque como nosotros somos un país en desarrollo, así como la difteria está volviendo, ya se pescó un paciente con difteria que hace 20 años ya estaba erradicado en Perú, probablemente si nosotros nos descuidamos puede venir nuevamente la fiebre reumática por este bicho que es el tococo beta hemolítico. Repito, las causas ahora en la actualidad no es la reumática por si acaso, es más la congénita o las adquiridas a través de la esclerosis, la degenerativa en la válvula mitral. Este es un apunte que por favor tomen en cuenta porque de acuerdo a la evolución, de acuerdo a los años y de acuerdo a la epidemiología va cambiando la causa. En la valvulopatía mitral, en la estenosis, no solamente ver la válvula, ver sus velos anterior y posterior, sino ver el anillo de la válvula, las cuerdas tendíneas y el músculo papilar. Cuando hay esclerosis, hay degeneración o hay alteración, a veces va comprometido las cuerdas tendíneas y los músculos papilares. Cuando hay calcificación, que es por la edad, va asociado a esto el compromiso casualmente de las estructuras subvalvulares. Y esto es importante tener en cuenta casualmente para el tratamiento quirúrgico o no del reemplazo de la válvula mitral. Esto es exigencia por el cirujano de tórax para saber qué más tiene que hacer. Entonces, acuérdense, no solamente es la válvula, sino todos sus componentes. Acá tenemos la anatomía, las válvulas que se abren bien en la fase astólica. Aquí tenemos la válvula mitral, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, la aorta, ¿no? Y acá están las venas pulmonares. Por favor, atiendan acá. Cuando tenemos la estenosis valvular mitral, quiere decir que la apertura está mala, porque se ha vuelto rígida. Las comisuras se han fusionado, se han calcificado, se han esclerosado, se han unido, por cualquier razón que hemos mencionado. Entonces, ¿qué va a pasar? A la hora de la diástole, que debería estar abierta como esta válvula, está mal abierta, de tal manera que el volumen que viene de la aurícula al ventrículo va a estar obstruido, se va a quedar más sangre, va a pasar sangre, pero va a pasar en menor cuantía. De acuerdo a la severidad del orificio cerrado, se va a producir mayor dilatación, mayor hipertrofia de la aurícula izquierda. Al incrementar la aurícula izquierda la presión o el volumen, va a transmitir ese volumen o esa presión hacia las venas pulmonares y estas a su vez va a transmitir hacia el pulmón y al capilar pulmonar, provocando dilatación del endotelio pulmonar y provocando trasvase de líquido hacia el alveolo, produciendo congestión pulmonar en todas sus etapas, en todas sus fases, en todos sus niveles de compromiso. A eso se denomina insuficiencia respiratoria por congestión pulmonar, por insuficiencia ventricular, por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, hay congestión pulmonar. Y si pasa poco líquido a este nivel, a ventrículo izquierdo, de acuerdo a la severidad, de acuerdo al grado de severidad de apertura, este ventrículo va a estar normal o va a estar disminuido en su tamaño. Por lo tanto, a la hora de botar el volumen hacia la aorta, cuando doy poco volumen, también puede haber poco volumen para la presión arterial y según el grupo etario, según el compromiso de las comorbilidades del paciente, ese poco flujo puede causar daño hemodinámico, como hipotimia puede producir angina. Lo que quiero que presten atención, por favor, esto es fisiopatología, repasen fisiopatología. La estenosis, la obstrucción que produce acá, hace de que en este caso de la estenosis haya sobrecarga de presión. Esto es clave,
para que aprendan ustedes a diferenciar con la insuficiencia valvular mitral. Esto incrementa la presión a este nivel auricular y esta presión se transmite, como dijimos, hacia las venas pulmonares, esto al capilar pulmonar, esto al pulmón y hay congestión pulmonar. Y eso se vuelve a transmitir de pulmones a arteria pulmonar. Esto transmite hacia el ventrículo derecho y acá transmite también hacia aurícula derecha y a cavas, provocando ingurgitación yugular, es decir, de acuerdo a la severidad del compromiso ventricular izquierdo, puede provocar compromiso del ventrículo derecho, porque esto es un circuito cerrado. Muy bien. Eso debe quedar claro, por favor, para entender todo. Entonces, el área mitral es de 4 a 6 centímetros cuadrados. Un punto más, un punto menos, de acuerdo a algún... Pero este es el área. Hay grados. Hay una estenosis moderada que es de 1 a 1.5 centímetros cuando el área está reducida y está empezando a tener mayores síntomas. Y se dice una estenosis grave cuando es de menos de 1 centímetro cuadrado. Hay unos que dicen crítico cuando es 0.8 centímetros cuadrados. Pero esta es una de las clasificaciones para que tengan idea cuando empiezan a tener síntomas y cómo se puede clasificar esta estenosis. En pacientes sanos, repitamos otra vez, 4 a 6 centímetros, en estenosis mitral moderada, menor de 2 centímetros, estenosis mitral grave, menos de 1 centímetro. Cuando existe este compromiso ya está incrementándose la presión en aurícula. Ya les dije, mencioné eso anteriormente. Y cuando es grave, por supuesto que la presión intraauricular izquierda ya supera este valor, es altísimo. Y esto hace de que se comprometa las venas pulmonares, la capilaridad pulmonar, por lo tanto hay congestión en diferentes grados a nivel pulmonar, llevando a la disnea a grandes esfuerzos, moderados esfuerzos, pequeños esfuerzos, reposo, disnea paroxística nocturna, ortopnea, trepopnea, edema agudo pulmonar, que es el extremo de la insuficiencia ventricular izquierda y que está en peligro la vida siguiente. En este caso, por sobrecarga de presión. Acá hay una clasificación para que ustedes lean cuándo es estenosis mitral aislada, cuándo es estenosis mitral con ritmo sinusal, estenosis mitral apretada. Acá hay una serie de definiciones para que lean un poco y vean que hay diferentes clasificaciones, pero todas ellas se refieren a lo mismo. De tal manera que cuando ya tengo incremento de presión en aurícula izquierda, de acuerdo a la severidad, esto va a provocar cambio estructural también. Va a crecer, va a hipertrofiar la aurícula, porque hay una sobrecarga de presión. Cuando hay sobrecarga de presión hay hipertrofia de la aurícula, y esto va a hacer de que la estructura, la arquitectura de la aurícula izquierda se deforme. Y esta deformación puede traer arritmias. Y una de las principales que hemos mencionado antes es la fibrilación auricular. Pregunta de examen, detalle importante, ¿por qué tenemos que tratar y evitar que llegue a ese extremo la aurícula izquierda? Porque puede producir fibrilación auricular, es ya la destrucción de la arquitectura auricular, hay mini contracciones, ya no hay contracción única, ya no hay onda P, hay fibrilación auricular, pero al haber fibrilación auricular ya no hay contracción única, por lo tanto el flujo viene a ser acá un torrente no uniforme. Va a haber un torbellino ahí que va a producir la cascada de coagulación y va a hacer formación tromboembolia. Va a haber coágulos, de tal manera que ese es el gran peligro de esta enfermedad. Producir fibrilación auricular, producir trombos y botar ese trombo y émbolos al sistema general, siendo los órganos dianas como el cerebro uno de los elementos importantes que va a comprometer produciendo accidentes cerebrovasculares,
siendo invalidante, incapacitante. Por eso es que se estudia no solamente la fibrilación como parte eléctrica, sino a las válvulas para tratar de evitar todas estas complicaciones. Si yo tengo en el lado izquierdo, es importante que ustedes sepan reconocer cuando el paciente tiene disnea, cuando no tolera estar echado, tiene que sentarse, tiene que estar con la boca abierta, tragando aire, buscando respirar. Esto es la intolerancia al ejercicio, esto es la disnea al esfuerzo, hay palpitaciones, angina, puede haber síncope y el extremo es el edema agudo pulmonar. Esto es importante reconocer en el lado izquierdo. Cuando el lado izquierdo compromete al lado derecho, entonces lo que vamos a ver es todo el edema, el cortejo sintomático, el compromiso del lado derecho, incurgitación yugular, esplenomegalia, ascitis, edema de miembros inferiores y por ahí varices. Entonces, acá en forma general les estoy mencionando cómo el lado izquierdo puede comprometer al lado derecho. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas tiene inicialmente la estenosis valvular mitral? Es una sobrecarga de presión, disnea, fatiga, dolor torácico, puede haber embolia, puede haber endocarditis, disfonía, palpitaciones y puede haber hemoptisis. ¿Por qué? Porque congestiona el pulmón y al congestionar, casualmente el endotelio se abre y puede tener una expectoración sanguinolenta o en algunos casos una hemoptisis. Entonces, ¿es importante el examen físico? Claro que sí. Desde que uno visualiza la incurgitación yugular, visualiza cómo está el ápex tórax, si hay choque de punta, ¿se puede palpar? Claro que sí, se palpa el choque de punta a este nivel. A este nivel está el ventrículo derecho y más abajo el ventrículo izquierdo. Cuando crece el ventrículo izquierdo, late, pulsa el lado derecho. El lado derecho también está comprometido en la medida que la severidad del lado izquierdo ha pulsado, ha seguido hacia el lado derecho. La auscultación. Aquí ya tenemos que auscultar al nivel de foco mitral, tratando de buscar los soplos, los ruidos cardíacos, ¿no? Para escuchar el soplo diastólico. En este caso, acuérdense, se está dando en el ciclo cardíaco de la fase diastólica. Es un soplo en rodamiento, pero hay un punto importante que se llama chasquido de apertura. El chasquido de apertura es por una alteración del anillo y de los velos mitrales. Entonces, uno puede encontrar el chasquido de apertura. Acá hay que hacer un repaso de decirles que el soplo, en el caso de la estenosis, de todas las estenosis, es tipo romboidal, es decir, inicia suave el ruido y después se acrecenta en el medio y después baja, produciéndose un rombo, porque primero ejerce una función de fuerza para vencer el obstáculo, vence el obstáculo, pero después disminuye porque ya ha disminuido su fuerza y se transforma ese esquema del ruido en un rombo. Entonces, pero hay un inicio que es chasquido de apertura. Este chasquido de apertura se da 0.06 segundos a 12 milisegundos del segundo ruido. Esto es teoría para ustedes porque esto hay que practicarlo para poder escuchar y diferenciar el segundo ruido y empieza el soplo apenitas después del segundo ruido. Cuando empieza hay chasquido de apertura. Cuando este chasquido de apertura se acerca más al segundo ruido, se dice que es más severo la estenosis. Esto es por una investigación de aquellos médicos antiguos que solamente manejaban la parte clínica, la inspección, la ocultación, la percusión, la palpación, la percusión, la ocultación. Y ellos escuchaban muy bien
y sabían diferenciar el chasquido de apertura. Esto me habla la presencia y la cercanía hacia el segundo ruido, el chasquido de apertura, significa severidad de la estenosis valvular. Soplo Graham-Still, cuando la severidad del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda, de la válvula estenosada, provoca complicación hacia el lado derecho. Por lo tanto, va a haber aumento de la presión arterial en la arteria pulmonar y va a haber insuficiencia pulmonar, y esto a su vez va a complicar el lado derecho habiendo insuficiencia tricuspidia. Esto se llama soplo de Graham-Still. Aquí tenemos el área foco mitral en la fase diastólica, cae como un rodamiento, el soplo como si rodara piedras, es grave el tono y es en este foco, es hacia abajo. Una intercostal o dos intercostales más y uno puede escuchar ahí cerca al foco mitral, diástole. Y uno escucha el primer ruido, uno escucha el segundo ruido y inmediatamente del segundo ruido hay un silencio corto y empieza el soplo. El soplo diastólico empieza con el chasquido de apertura y termina en el primer ruido. Si es ritmo sinusal, este es el soplo de llenado rápido ventricular. Sigue el llenado y este es el llenado auricular tardío. Pero si es severo la estenosis valvular mitral, ya se rompió la arquitectura auricular, ya no hay una contracción, ya no existe la onda P, hay fibrilación auricular, es decir, esto que significa la onda P ya no va a existir, y va a existir este soplo del vaciado, del llenado rápido, sigue el soplo, pero ya no existe la contracción auricular porque ya no hay contracción auricular, porque la estructura está alterada, hay mini contracciones y esto va a existir un soplo de esta manera. Pero el chasquido de apertura se acercó al segundo ruido. Cuando se acerca más al segundo ruido, me está hablando de severidad de la estenosis valvular mitral. Nuevamente, primer ruido, segundo ruido, chasquido de apertura, se da en la diástole hasta terminar al nuevo primer ruido. Por eso que es importante que ustedes, cuando ausculten y practiquen, ustedes pueden practicar en ustedes mismos o en sus familiares, ausculten con el estetoscopio tratando de identificar el primer ruido, segundo ruido al primer ruido, viendo los silencios, porque en estos silencios es donde se producen los ruidos cardíacos anormales o ruidos cardíacos agregados. En este caso, lo que se va a agregar es el soplo diastólico de la estenosis valvular mitral y el chasquido de apertura. Entonces, ojo por favor, aquí en la estenosis valvular mitral no voy a encontrar un ventrículo amplio. Estoy hablando de una estenosis valvular pura, solamente esa patología. ¿Por qué? Porque la aurícula ha sobrecargado de presión, ha crecido la aurícula izquierda. Acá, que es el arco de la pulmonar, aquí también crece la aurícula izquierda que cruza aquí en esta área. Esta área es de la aurícula izquierda. Aquí abajo es la aurícula derecha y más abajo es el ventrículo derecho una parte. Acá es ventrículo derecho y la punta es ventrículo izquierdo. Este es el arco de la pulmonar, pero también cuando crece, aquí el arco medio está crecido, es de la aurícula. Pero lo que llama la atención es que el ventrículo no está muy crecido. Y hay congestión. Ustedes ven que ahí hay línea de congestión. Y si yo tomo en forma lateral,
izquierda, voy a ver que esta área, que es la aurícula izquierda incrementada, esto debería ser cortado a este nivel, y esto debería estar derecho. Entonces, acá me está diciendo que hay crecimiento auricular. Para eso me sirve la teleradiografía con grandes vasos. Al examen físico, voy a encontrar la facies mitral, un pulso normal o débil. ¿Por qué? Por el volumen que ya dijimos que puede estar reducido el volumen sistólico. Hay un soplo diastólico en rodamiento o retumbo en ápex. Chasquido de apertura. Pregunta de examen, ahí tienen las características que no solamente es importante que aprendan uno solo, tienen que aprender en conjunto para poder hacer un buen diagnóstico. Cuando se calcifica el anillo valvular o los velos, este chasquido de apertura se pierde. Y aquí ya está cuánto dura el chasquido de apertura después del segundo ruido cuando aparece. Si esto se acorta a 0,6, a 0,4, quiere decir que es más severo la estenosis valvular. ¿Qué pruebas tengo para hacer diagnóstico? El electrocardiograma básico, simple y básico, que no debe faltar en un consultorio de cardiología. Después una teleradiografía del corazón y grandes vasos. Muchachos, por favor, esto en consultorio yo ya no le pido, pero esto no quiere decir que no lo tome en cuenta. Ojo, ustedes que van a ir al Serum, si tienen una placa o alguna radiografía, pueden utilizar el electrocardiograma o la teleradiografía como cosas simples. Ojalá tengan suerte que cuando lleguen internado ya todos los centros médicos tengan por lo menos un ecocardiografía, un aparato ecocardiográfico para que puedan obtener mejores datos. Actualmente este estudio es el gold estándar, es el que realmente ayuda un montón. De tal manera que cuando yo pido un examen, yo pido el electrocardiograma y de frente me voy al ecocardiograma, pero no porque no le dé importancia a la teleradiografía, sino porque ahora en los tiempos hay que ganar tiempo, hay que ganar rapidez para poder dilucidar el diagnóstico preciso en el paciente, el grado de severidad de compromiso y dar el tratamiento adecuado y oportuno. Pero no porque no diga que esto no es importante. Por favor, todo es importante. Acá en la ecocardiografía tengo el transtorácico o el transesofágico, que es como una endoscopía gástrica, pero no se llega al estómago, sino se llega hasta la mitad del esófago y a través de la pared, de ahí está más cerca a la aurícula izquierda, y debe ver lo que no ve con la transtorácica. ¿Cuándo se pide esto? Para ver, por ejemplo, el tamaño real de la aurícula y para ver si no está escondido a un trombo. Casualmente el trombo me va a dar otra orientación para el tratamiento. El cateterismo cardíaco es la invasiva, meter un catéter por la arteria o por la vena y ir hacia la búsqueda de la válvula con sustancia de contraste y sobre todo medir las presiones, porque el catéter que se mete es un catéter ahuecado que puede transmitir las presiones y a través de un medidor hacia afuera colocar el catéter, mide cuánto está la aurícula, cuánto está el ventrículo, que es importante para definir cirugía. Muchas veces el cirujano nos pide estos valores, ya que de repente la ecocardiografía debe tomar esos valores indirectamente, no están claros, entonces tenemos que hacer cateterismo cardíaco. Antes, hace 20 años, más se hacía cateterismo cardíaco, cuando todavía no estaba desarrollada la ecocardiografía. Pero este es un estudio invasivo, trae complicaciones, por ejemplo, infecciones, puede haber ruptura de vaso sanguíneo, puede haber arritmia, puede haber perforación cardíaca, como complicación. Pero gracias a la sofisticación actual de la ecocardiografía, entonces ya el cateterismo pasa a secundario. Solamente cuando los ecos no me dan muchos datos, voy al cateterismo. Existe el TAC, el TEM, la resonancia magnética, para poder ayudarme a completar, si no me da valores adecuados, los estudios previos. Entonces, un electrocardiograma, un ecocardiograma, una radiografía de tórax es lo mínimo que debo hacer. Y siempre que uno tome el electrocardiograma,
va a haber crecimiento o no del ventrículo, pero sobre todo crecimiento o no de aurícula. La aurícula, ustedes en electrocardiografía ya tienen que saber cuál es el valor. En este caso estoy hablando de estenosis valvular mitral, cuánto debe existir incremento de la aurícula. Esto es un ejemplo nada más, no es un típico, no es un... Y la teleradiografía para ver. Acuérdense lo que les estoy diciendo, fíjense en esta placa. Estenosis valvular mitral, no va a haber un corazón inmenso ni grande, va a estar aparentemente dentro de lo normal, entre comillas. ¿Por qué? Porque la estenosis valvular mitral hace de que el volumen, de acuerdo a la severidad, pase poco al ventrículo izquierdo, por lo tanto no va a desarrollar el ventrículo izquierdo. Lo que va a desarrollar por sobrecarga de presión es la aurícula. La aurícula sí va a estar grande, va a estar incrementado las presiones a nivel de venas pulmonares, de capilar pulmonar, de cuña pulmonar o de presión pulmonar. Y esto se va a transmitir a la arteria pulmonar derecha, al ventrículo derecho y a la aurícula derecha. Ya dijimos eso. Pero acá, por favor, fíjense la característica de la estenosis valvular mitral. El corazón no está muy ensanchado, el arco medio sí, y hay congestión pulmonar, fíjense, congestión pulmonar. Hay las líneas B de Kerley, ustedes ya saben, y acá hay algunos nódulos de congestión. Fíjense cómo está congestionado. Entonces, la evolución de la estenosis, alrededor del 50% de ellos aparece con el tiempo fibrilación auricular. Acuérdense, las enfermedades no se curan, solamente se controlan, y en la medida que tenga comorbilidades, tenga factores genéticos, cómo está el paciente, cada uno tiene una forma de evolucionar la enfermedad. Pero al final, con el tiempo, la aterosclerosis hace de que se aparezca fibrilación auricular, ¿no? Porque una de las causas es también la degenerativa, y provoca esto problema hemodinámico y problema de coágulos y trombos, ¿no es cierto? Y puede producir tromboembolismo sistémico. Entonces, acá ya hay que determinar si es necesario reemplazar la válvula o no, para disminuir la parte clínica. El tratamiento, siempre empiecen el tratamiento, por favor, con el tratamiento médico o no farmacológico, régimen higiénico dietético, cambio de estilo de vida saludable, como ahora actualmente se les llama y van a encontrar en los textos. Es importante la restricción de sodio. Esto está demostrado que disminuir el sodio disminuye la presión arterial y disminuye la reabsorción de líquido. Por lo tanto, es lo que queremos, tratar de que no haya sobrecarga de líquidos y además restringir líquidos en este paciente, evitar sobreesfuerzo y evitar sobrepeso. Tratamiento farmacológico. En caso de fibrilación auricular se usan digitálicos o beta bloqueadores. Hay también la miodarona, que sirve para controlar frecuencia. Escuchen bien, digitálicos se ha usado antes en mayor cuantía y es muy bueno. El problema que tiene esto es que puede producir arritmias malignas si es que se sobrepasa en su concentración, en su dosis. Entonces, por eso es que se queda esto en segunda línea y se usan más beta bloqueadores y la amiodarona. Entra la anticoagulación con warfarina en casos donde existe trombos. Por eso es importante con el tratar de buscar si hay trombos o no. Existe el diurético, la furosemida, para descargar, para descongestionar el pulmón. Y si hay fibrilación auricular reciente, ojo, si es reciente, y si vemos que no tiene trombos, se puede hacer cardioversión eléctrica para tratar de ver si revierte el ritmo sinusal. Si en caso no revierte el ritmo sinusal, no hay que insistir nada porque de repente ya está en una fibrilación auricular crónica donde lo único que nos interesa es controlar la frecuencia ventricular.
Entonces, uno de los tratamientos también, parte de la terapia farmacológica, la terapia régimen higiénico dietético, es, si no mejora, utilizar la valvuloplastía. ¿Qué significa eso? Si tenemos la estenosis, está cerrado, metemos un catéter con un balón desinflado, metemos al nivel de la válvula y a ese nivel inflamos el balón. Y el balón lo que hace es romper las comisuras de los velos que están cerrados, va a romperlos. Entonces, como es lógico, va a tener sangrado. Por eso es que estos se pueden restenosar y por eso es que estos, para que se limite la reestenosis, para que dure su funcionabilidad, se usa anticoagulantes, todo un protocolo después de hacer la ruptura con la valvuloplastía mitral, ¿ya? Es dilatar la válvula y romper. Entonces, fíjense acá, este es un procedimiento, se entra por la parte septal auricular, se mete el balón a este nivel, el catéter desinflado, se insufla, se rompe las comisuras, la fusión de las comisuras, se insufla varias veces y ya puede vaciar y descargar la presión. Como les digo, dependiendo de la susceptibilidad del individuo, depende de su idiosincrasia, esto se puede restenosar nuevamente o puede durar un par de años, ¿no? En caso ya está degenerativa, esto ya no se hace este procedimiento, sino se va al reemplazo valvular mitral. Existen en estos momentos más cirugía como mínimos cortes. Entonces ahora se está haciendo la robótica. Acá estoy poniendo nada más los tubos donde se envía, se pone el manejo a través de una robótica, de un televisor que agranda la imagen y se trata de hacer la mínima lesión. ¿Por qué? Porque antes, para operar la válvula mitral, se tenía que abrir el tórax, se tenía que cortar, dilatar estas intercostales, romper, fracturar probablemente para que pueda llegar al corazón y operar directamente a cielo abierto. Ahora se está tratando de hacer en forma invasiva, en menor corto tiempo y en menor sacrificio de área comprometida. Pero también hay otra manera. Entonces, en la terapia farmacológica, la valvuloplastía, ya vimos, si no son suficientes, se realiza el reemplazo valvular con una válvula mecánica o bioprotésica. Mecánica o metálica, estas generalmente, las mecánicas metálicas, tienen que recibir siempre anticoagulantes, mientras que la bioprotésica, que puede ser de chancho o de vaca, orgánicas, son menos rechazantes y a veces no necesitan anticoagulantes. Pero el problema de esto es que dura muy poco, porque como es un tejido que se está usando para una función que no fue creada, con todas las presiones, con toda la agresión que produce la hemodinámica, hace de que se engrose, se endurezca y se pueda romper. Entonces, pero estas bioprotésicas ya no necesitan anticoagulante. Se está usando más la mecánica en aquellos válvulas donde maneja presiones altas y acá sí se necesita tener anticoagulantes. Vienen válvulas ya con anticoagulantes que liberan gradualmente o si no hay que agregarles los anticoagulantes. Bien, hasta ahí es la estenosis valvular mitral. La insuficiencia valvular mitral, pongan atención, es todo lo contrario. La insuficiencia valvular mitral, entonces, es la regurgitación de la sangre hacia aurícula en la fase sistólica, es decir, cuando debe estar cerrada, así como está acá, debe estar cerrada la válvula mitral, deja escapar la sangre hacia aurícula porque hay alguna alteración que puede ser congénita, hereditaria, infecciosa, reumática, y generalmente es degenerativa y generalmente es por prolapso de válvula mitral.
Acá regresa sangre a la aurícula izquierda. Aquí lo que hay es sobrecarga de volumen, ya no hay sobrecarga de presión. Ojo, sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión, ya no hay sobrecarga de presión. Acá, cuando se llena esta aurícula, está recibiendo también sangre que viene de las venas pulmonares, de tal manera que comienza a crecer la aurícula y puede romper la estructura, la arquitectura y provocar también fibrilación auricular y provocar también formas de trombos y después embolismo. Entonces, cuando se llena esto, se sobrecarga, la válvula mitral cuando se abre, en este caso estamos hablando de insuficiencia en el cierre, pero cuando se abre, suponemos que está bien, porque acá, en este caso, no estamos hablando de estenosis, estamos hablando solamente de insuficiencia. Cuando se abre bien. ¿Y qué cosa es lo que cae? Una sobrecarga de volumen mayor hacia el ventrículo izquierdo. Cae más volumen y al haber más volumen, este ventrículo entonces sí va a crecer, sí se va a dilatar. Este volumen hace que se dilate el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, acá sí podemos encontrar crecimiento del ventrículo izquierdo. Por favor, entonces encontramos crecimiento auricular izquierdo y crecimiento ventricular izquierdo. Por lo tanto, este volumen que está incrementado también incrementa retrógradamente el volumen hacia venas pulmonares, hacia capilar pulmonar, dilata la capilaridad pulmonar porque está sobrecargada el volumen y provoca también congestión pulmonar. De igual manera va hacia el lado derecho, aumenta sobrecarga de volumen, sobrecarga el ventrículo derecho, congestión auricular derecha y venas cavas produciendo insuficiencia cardíaca derecha, al igual que la estenosis valvular mitral. Pero acá la diferencia está por la sobrecarga de volumen, mientras que el otro era sobrecarga de presión. Y aquí está incrementada el ventrículo izquierdo. Entonces, flujo de sangre del ventrículo a la aurícula izquierda durante la sístole. Puede haber causas agudas, puede haber causas crónicas. ¿Cuándo es aguda? Por ejemplo, en un infarto de miocardio, donde comprometa el músculo papilar, rompe el músculo papilar, se suelta la cuerda tendínea y el velo de la mitral comienza a flamear hacia aurícula porque está suelta y se produce un regreso de sangre en la parte sistólica produciendo insuficiencia. ¿Cuál es? Se supone cuando es aguda va a complicar más porque de un momento a otro las cámaras cardíacas van a encontrar un volumen que no debería tener y comienza a distorsionar provocando arritmias y estas arritmias pueden ser deleterias. En cambio, cuando es crónica, gradualmente se va adaptando el corazón y es más tolerante. ¿Cuál de ellas es principal? Es prolapso de válvula mitral. Prolapso de válvula mitral y la otra son cardiopatías congénitas. En otros ustedes van a encontrar que la cardiopatía reumática también produce, efectivamente, la cardiopatía reumática era uno de los factores importantes, pero ahora se ve menos esta etiología, gracias a Dios, por el tratamiento preventivo que se hace en los niños al tratar la infección faríngea. Entonces, en insuficiencia valvular mitral, acá tenemos cuál puede ser el cuadro, qué cosa se rompe y cuál puede producir su evento. En la insuficiencia mitral crónica, acá tenemos las patologías. Acá les estoy poniendo varias clasificaciones, varias etiologías. Acá está la misma etiología por diferente autor. Y hay diferentes clasificaciones y etiologías, ¿no es cierto? Ahí están para que ustedes se diviertan. Entonces, recalcando, la insuficiencia valvular mitral es por regreso de la sangre hacia aurícula. En este caso, este es el famoso prolapso de válvula mitral. Fíjense, acá hay un velo redundante, muy largo, de tal manera que no coapta bien. Debería coaptar bien como esta válvula, debería coaptar bien como esta válvula. Pero en este caso, esta válvula, aquí está normal, pero acá hay mucha válvula, mucho velo,
y esto redunda de tal manera que se prolapsa, y al prolapsar deja un hueco donde regresa sangre y va a traer como consigo incremento de volumen, y ya dijimos toda la repercusión y fisiopatología que produce este reflujo sanguíneo hacia aurícula. Hay incremento de la aurícula, insuficiencia valvular mitral, reflujo del ventrículo a la aurícula. Esto va a depender de la gravedad de acuerdo a cuál es de presión del sístole del ventrículo izquierdo hacia aurícula y cuál es el tamaño del orificio del reflujo, para ver cuánto volumen está regresando a la aurícula. De tal manera que vamos a tener lo mismo, va a haber congestión pulmonar porque hay incremento de volumen, hay incremento de volumen y presión a nivel de capilaridad pulmonar, el endotelio se dilata y trasvasa sangre hacia el alveolo y produciendo la congestión y puede también provocar crisis, ¿no es cierto? Si esto se transmite hacia el lado del derecho, hacia arteria pulmonar derecha, ventrículo derecho, aurícula derecha, va a producir el famoso falla cardíaca derecha con los signos y síntomas que ustedes saben y que hemos mencionado anteriormente. Entonces, hay disnea progresiva, pero acá el soplo es en fase sistólica. Entonces, fase sistólica. ¿Y cuál va a ser su irradiación? Va a ser hacia la axila, hacia la axila. Ya no es solamente en el foco mitral, sino se irradia hacia la axila. Ese enchorro ya no es enrodamiento, sino enchorro, ya no es tono grave, sino es agudo. Y el impulso ventricular es mayor, porque acá sí está repercutiendo en el ventrículo izquierdo, la ha agrandado, está más dinámico. Ya puede haber palidez, puede haber fatiga, puede haber mayores signos y síntomas, pero estos son los más característicos en la insuficiencia valvular mitral. El examen físico, entonces, el estetoscopio es importante. Ocultar el foco mitral buscando el soplo sistólico en chorro y la irradiación hacia axila. Las pruebas diagnósticas repiten lo mismo que mencionamos: el electrocardiograma básico, teleradiografía, ecocardiograma, gold estándar, angiografía, cateterismo, TAC, resonancia magnética para complementar el estudio si es que con los previos no hemos llegado a un diagnóstico claro, sobre todo en la severidad. Para hacerles mencionar, no se fijen acá, porque la radiografía de acá en la insuficiencia, este corazón es más grande. Acá estoy poniendo como ejemplo que hay que usar una teleradiografía. Acá hay que electrocardiograma, radiografía y ecocardiograma. En el electrocardiograma va a haber también crecimiento de la aurícula. Eso es importante que sepan, así como en este caso va a haber crecimiento del ventrículo izquierdo. El ecodoppler, acá tenemos el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda. Como en la fase sistólica, fíjese que está cerrado la válvula, acá tricuspidia, acá está cerrado la válvula mitral, pero deja escapar esta sangre a este flujo a la aurícula izquierda. Acá esto es porque produce turbulencia y acá se produce un mosaico de colores porque hay turbulencia. Y uno puede medir a este nivel, puede decir que es una insuficiencia leve, por acá puede decir que es moderada, y si llega más arriba, severa. Este es uno de los tipos para medir, pero no solamente por eso se mide, sino se mide por diferentes velocidades del chorro, planimetría, existen diferentes mediciones, pero para que tengan una idea, es que el ecocardiograma ya me dice en qué y si existe este soplo, este ruido, esta fuga del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda en el caso de la insuficiencia valvular mitral. Este sí es el típico radiografía de tórax de la insuficiencia mitral. Acá ya está agrandado el ventrículo izquierdo y está agrandado la aurícula izquierda. Es totalmente diferente a lo que dijimos en la estenosis. En la estenosis era más corto, más chico. Voy a ponerles acá. Es esto. Este es de la estenosis, por lo que dice. Este es de la estenosis. Es más delgado, el ventrículo no está tan crecido, más está dilatado el área arco medio
Del lado izquierdo hay congestión pulmonar. Este es de la estenosis valvular mitral. Y este es de la insuficiencia valvular mitral, donde está incrementado la aurícula, pero el volumen también cae todo al ventrículo y crece el ventrículo. Y hay congestión pulmonar. Por lo tanto, hay diferencias entre uno y otro. Entonces, en cuidados intensivos o el paciente cuando está muy delicado hay que meter un catéter. Bien, este catéter va por acá, va a la arteria pulmonar y mide las presiones, cómo están. Se supone que están elevadas en caso de la insuficiencia. Y esto me ayuda, este catéter de Swan-Ganz, me ayuda para medir presiones y medir las ondas, onda auricular, onda ventricular, de llenado, de sístole, de diástole, y me miden. De acuerdo a eso yo voy dando al paciente infusión de líquidos de acuerdo a tolerancia sin que estas presiones me vayan modificando. Si veo que me modifica, paro la mano, doy otras drogas. Entonces, ahí ya necesito evaluar hemodinámicamente para restituir fluidos. Entonces, el diagnóstico diferencial en caso de la insuficiencia valvular mitral, cuando es agudo, con un IMA, que es lo más característico, cuando rompe el músculo papilar. Y ustedes pueden revisar ahí el diagnóstico diferencial en cuadro agudo y en cuadro crónico, todo esto que tenemos a la mano. Siempre las cardiopatías congénitas están metidas y de acuerdo a la edad podemos sospechar más en estas enfermedades. Tratamiento, siempre iniciar con el no farmacológico o cambio de estilo de vida saludables, ¿no? En caso agudo, entonces tenemos que entrar a lo endovenoso, ¿no? Y entramos a diuréticos endovenosos o digitálicos endovenosos. Y existen una serie de equipos, aparatos, catéteres de contrapulsación con globo intraórtico para mejorar la función diastólica de nuestros pacientes, pero como una medida salvadora, ¿no? Los inotrópicos endovenosos y profilaxia en la endocarditis infecciosa. Si ya con esto no se puede, tenemos que ir a la parte quirúrgica. Así como está, tiene que entrar a la parte quirúrgica para tratar de recuperar la función cardíaca, tratando de corregir la lesión en el caso valvular. Existe la valvuloplastía, la que vimos anteriormente, y reemplazo de la válvula mitral con prótesis mecánica o biológica de acuerdo a la necesidad del paciente. En casos crónicos, el digitálico, el diurético, los IECA, para ayudar a mejorar. Acá casi tratamos como si fuese una insuficiencia cardíaca, porque eso es así. En este caso, la insuficiencia cardíaca está dado por una valvulopatía mitral. Lógicamente, agregamos antibiótico cuando vemos si hay algún problema infeccioso o agregamos anticoagulantes si vemos que está comprometido también la formación de trombos y coágulos. Entonces, cuando hay mayor compromiso hemodinámico y vemos que las medidas farmacológicas y la valvuloplastía no van a mejorar, tenemos que ya hacer cambio de la válvula protésica, sea mecánica o biológica. Valvuloplastía en la medida en que tolere el paciente y sea menos grave. Esto es generalmente para leves o moderadas. Y reemplazo valvular para los más severos. Entonces, acá está como yo puedo reparar. Ahora se está utilizando a través de las catéteres percutáneas, cómo yo puedo llevar con un catéter un dispositivo, insuflo el dispositivo y se queda en la válvula. Acá es la válvula aórtica, pero esto sirve para pensar también en la válvula mitral a través de estas famosas canastillas con un catéter. Toda la tecnología está avanzando, yo les estoy dando una idea. Si por ejemplo, cuando se pone una prótesis, esta es la prótesis, pero de repente yo sigo escuchando un soplo, puede ser de que se haya desatado un nudo que ha sido aquí colocado, porque en el anillo se cose y se puede romper o desanudar, o en todo caso el cirujano se olvidó de coser más pegado y hay un soplo. Entonces se mete un catéter
y se mete este dispositivo. Este dispositivo se coloca, se pasa, se coloca ahí como un botón y se jala para que se expanda y tapa el hueco por donde había la fuga de sangre, ¿no? Porque esta fuga de sangre daba una insuficiencia valvular, una insuficiencia valvular mitral paravalvular. Entonces, ¿cómo manejo esto? Poniéndole este soporte mecánico, se llama plug, para tratar de bloquear los leaks, o las salidas o las fugas. Esto es robótica, se está cortando acá el prolapso de la válvula, el prolapso, se corta de esta manera, se hace un corte y acá estamos cosiendo para que se junte y ya no haya prolapso. Lógicamente se refuerce el anillo valvular con una prótesis de un material especial para que pueda anillarse bien y este tenga soporte más fijo, el anillo valvular. La reparación quirúrgica, entonces, cuando los demás no me solucionan mucho el problema y acá ya tiene que entrar una prótesis valvular, pero acá cielo abierto, acá tiene que abrir el corazón, ¿no? Hay circulación extracorpórea y ver aquí esta prótesis. Entonces, el pronóstico de una enfermedad siempre es progresiva. Siempre va a haber la evolución natural de la enfermedad. Hay progresión de este problema. Existe su ciclo natural. Entonces, siempre estos pacientes hay que tener cuidado, hay que controlarlos cada 6 meses, cada año, mucho depende de la calidad del paciente, de la enfermedad, de la severidad que tuvo el paciente y de las complicaciones y comorbilidades que tiene el paciente, ¿no? De tal manera, ¿puede reemplazarse nuevamente la válvula? Claro que sí, porque la válvula se puede infectar. Por eso el paciente tiene que cuidarse de cualquier infección, sobre todo dental. La parte dental que a veces uno no le presta atención puede ser el origen de infección. Y como la prótesis es un órgano extraño, el organismo trata de rechazar, trata de ir a defenderse y puede provocar lesión a este nivel de válvula protésica. Por eso es que estar cuidando y cada cierto tiempo hacerle un control de ecocardiografía. Bien, espero que hasta aquí, estenosis de válvula mitral. Vamos a hablar ahora de la válvula tricuspidia. El mecanismo es similar, por favor, el mecanismo es similar que la válvula mitral. La diferencia en que ahora los signos y síntomas son más del lado derecho. Por favor, presten atención a eso. El mecanismo, la mecánica es similar. Entonces, siempre recordar, por eso cada vez que entre un capítulo, sea gastro, sea lo que traumatología, siempre repasen su anatomía, eso les va a dar frescura a la memoria para que recuerden la fisiología, la fisiopatología. En este caso, tenemos las válvulas normales, válvulas auriculoventriculares cerradas, por lo tanto las sigmoideas aorta y pulmonar abiertas. Estamos la tricuspide con sus 3 velos y la mitad. Cuando haya normalidad en caso de la tricuspide, vamos a encontrar o bien sea estenosis o bien sea insuficiencia. La estenosis, ¿qué cosa es? Es la obstrucción al pasaje del flujo sanguíneo de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. En este caso, estamos del lado derecho, es similar al lado izquierdo desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista hemodinámico. La diferencia de signos y síntomas son compromiso de los órganos que tienen adyacentes. ¿Cuáles son las causas? Congénita adquirida. También había problemas reumáticos, claro que sí, la infección reumática cogía
Más importante, la aorta, la mitral, la pulmonar, la tricuspida, perdón, y la pulmonar. Siempre ha habido, pero en este momento, ¿cuáles son las principales en caso de la tricuspide? Son las congénitas y las adquiridas, congénitas y adquiridas. ¿Y cuáles son las adquiridas? Degenerativas. Y acuérdense bien de algunas infecciones que puede dar también este problema de estenosis, o sea, es la mala apertura de la tricúspide. Entonces va en relación signos y síntomas a la severidad. ¿Qué cosa va a dar? Va a dar incremento de la aurícula derecha en cuanto a sobrecarga de presión. Ahí hay sobrecarga de presión en el caso de la estenosis. Y al incrementar la sobrecarga de presión, esto va a transmitirse ¿hacia dónde? Hacia las cavas, cava superior, cava inferior. ¿Y estas hacia dónde? Hacia todo la circulación venosa que llega casualmente a las cavas superior o inferior. Ingurgitación yugular, el sistema gastrodigestivo, el sistema de colateral que existe, de las venas de los miembros inferiores, todo eso va a estar congestionado en la medida cuán severo es el problema de la estenosis valvular tricuspidia. Por lo tanto, vamos a tener congestión venosa sistémica, fatigabilidad, ¿no? Ingurgitación yugular, que es lo clásico, la visceromegalia, ascitis, y el soplo diastólico va a producir en el foco tricuspidio también tipo rodeamiento, pero más suave. ¿Por qué? Porque maneja menos presiones, a diferencia del lado izquierdo. Acá maneja menos presiones, por lo tanto, lo que pueda producir como ruido va a ser en menor cuantía en relación al izquierdo. Tenemos que ubicar el foco tricuspidio para poder ubicarnos bien y definir que efectivamente está tratándose de la válvula tricuspidia. Entonces, de igual manera, primer ruido, segundo ruido, y se da en la fase diastólica. Se da en la fase diastólica el ruido de estenosis valvular tricuspidia. ¿Cuáles son los estudios importantes? Igual el electrocardiograma, teleradiografía, la ecografía, importantísimo. Si no se puede esto, cateterismo cardíaco. Si falta algo más, la tomografía axial computarizada, la tomografía por emisiones multicorte, resonancia magnética. Y el ecocardiograma entonces me va a dar estas figuras, estos detalles, que ya cuando lleven ustedes ecocardiografía, si es que quieren ser cardiólogos, estos son patrones donde se puede medir la aurícula, se puede medir el ventrículo, se puede medir el área de la válvula, se puede medir con el Doppler el flujo, se puede ver la calcificación de la válvula, se puede medir las paredes, ¿no? Se puede medir la funcionabilidad. Esto es dinámico. Y acá hay otra forma de medir el área. Esta zona sombreada es de flujo. El flujo, y este flujo se puede medir y sacar un área de la válvula, en este caso tricuspidia. El tratamiento en el caso del estenosis, entonces, generalmente ya hemos visto que puede ser afecciones por otras enfermedades, y tenemos que ver si no es parte de otra enfermedad, únicamente estenosis, para poder desarrollar el tratamiento adecuado. El tratamiento no farmacológico, ya hablamos, ya repetimos eso, que es lo mismo que se repite aquí. El tratamiento farmacológico para ver si hay disfunción ventricular o insuficiencia ventricular. Y los mismos medicamentos entran a tallar que el lado izquierdo. Lógicamente teniendo más cuidado en no sobrecargar mucho volumen, los diuréticos y la restricción de sodio, que tienen que ser de todas maneras factores importantes dentro del tratamiento, y
Si es que el tratamiento farmacológico no es suficiente, tengo que llevar a la valvuloplastía, es decir, al corte con balón que se puede hacer, a la dilatación, al rompimiento de esta estenosis con balón, o en todo caso, si esto se restenosa o no es dable porque ya hay mucha calcificación, voy al reemplazo de válvula protésica, sea biológica o sea mecánica. En este caso puede ser de biológica. ¿Por qué? Porque como maneja menos presiones, la válvula biológica no se puede dañar. Entonces acá se puede usar, ya no se puede usar anticoagulante. ¿Por qué? Porque voy a poner biológica. Si no se puede, no se encuentra biológica, se pone la metálica y se da anticoagulación. En el caso de la insuficiencia tricuspidia, lo que hay que señalar, señores alumnos, es que la valvulopatía tricuspidia y pulmonar son menos frecuentes que la valvulopatía mitral, la valvulopatía aórtica, son menos frecuentes. Entonces, por eso es que esta valvulopatía tricuspidia muchas veces, si es que no produce mayor compromiso hemodinámico, se maneja con tratamiento farmacológico o cambio de estilo de vida. En la medida en que vaya asociado con otras patologías, en la medida en que sea severa, se interviene farmacológicamente y de repente procedimentalmente a través de la valvuloplastía o el reemplazo valvular. En el caso de la regurgitación de la insuficiencia, regresa sangre del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Entonces, ¿qué significa esto? Sobrecarga de volumen. A diferencia del anterior, es sobrecarga de volumen. Las causas congénitas, adquiridas, ¿no? Ya lo mismo que repetimos anteriormente. Pero acuérdense bien de lo que le dijimos en antes. Referimos que el lado derecho generalmente está comprometido por el lado izquierdo. El compromiso viene de origen del lado izquierdo. Por lo tanto, si al incrementar la presión o el volumen a nivel de arteria pulmonar y de ventrículo derecho, esto puede dilatar el anillo de la tricúspide y por lo tanto puede producir insuficiencia valvular tricuspidia, porque hubo dilatación previa del ventrículo derecho, por lo tanto el anillo está dilatado y los velos no coaptan. Y al no coaptar hay fuga de sangre hacia la aula derecha. Entonces, dilatación del ventrículo derecho y del anillo tricuspidio como complicación de insuficiencia cardíaca derecha del lado izquierdo. Expresa la existencia de insuficiencia ventricular derecha y a la vez la agrava. Aquí es lo que estoy refiriendo. Esto es normalmente en la parte sistólica. En la parte sistólica hay contracción del ventrículo derecho, la sangre sale hacia la arteria pulmonar, pero no escapa nada a la aurícula derecha porque acá los velos de la válvula tricuspidia coaptan bien, cierran bien. Pero en el caso de la insuficiencia tricuspidia, acá no coapta bien. Hay fuga, acá hay un pequeño prolapso. Miren, acá hay prolapso. Si se dan cuenta, no está en el plano de cierre. Es un plano, acá el plano de cierre debería estar acá, pero acá prolapsa, se mete hacia la aurícula. Y acá hay una fuga hacia la aurícula derecha. Por lo tanto, hay insuficiencia valvular tricuspidia con sobrecarga de volumen. Por lo tanto, como acá no hay estenosis a la hora de abrir normal esto, toda la sobrecarga de volumen vuelve al ventrículo derecho dilatándolo, porque hay sobrecarga de volumen y acá va a incrementar tanto el ventrículo derecho como la aurícula derecha. Y por lo tanto los signos y síntomas, porque va a haber congestión venosa en cavas y por lo tanto en todas las venas que desaguan en ella. Entonces nuevamente, para hacerles ver que la sangre regresa a aurícula, incrementa el volumen auricular derecho, crece la aurícula derecha, puede romper la arquitectura derecha y puede provocar fibrilación auricular, producir trombos también, pero a la vez regresa toda la sangre
hacia el ventrículo derecho en caso de la insuficiencia, porque acá estamos hablando solo de insuficiencia, no estamos hablando de estenosis. Y regresa toda la sangre y dilata el ventrículo derecho, complicando más la situación. Entonces, signos y síntomas va a depender de la severidad de la patología y si va asociado a otra patología. Por ejemplo, si estamos hablando que hay insuficiencia valvular tricuspidea y esta generalmente se produce porque viene del lado, entonces va a haber signos y síntomas del lado izquierdo, más signos y síntomas del lado derecho. Pero vamos a poder diferenciar en base a los signos y síntomas quién corresponde más severidad del grado de compromiso del lado izquierdo o el grado de compromiso del lado derecho. Va a haber ingurgitación yugular, pulsaciones venosas que vamos a ver, prominentes ondas B gigantes, que es de la contracción ventricular, va a haber circulación colateral, congestión hepática, visceral, va a haber edema periférico y sobre todo el soplo es holosistólico o también pansistólico. Ya vimos que en el caso de insuficiencia valvular, generalmente el soplo es holosistólico o pansistólico. En caso de estenosis es soplo en rombo, generalmente es mesodiastólico. Aumenta con la inspiración. Si ustedes hacen inspirar, este soplo se incrementa porque aumenta el retorno venoso, aumenta el flujo sanguíneo que va a pasar por la válvula y el soplo se va a incrementar. Esto es artificio, artilugio, como quieran llamarle, para poder determinar mejor la severidad del soplo y corroborar que corresponde a la tricúspide. El hígado pulsátil cuando hay hipertensión pulmonar, cuando ya se complica. La auscultación, entonces es importante, acá el corazón derecho está incrementado, si yo pongo la mano en el pecho, la parte delantera me va a saltar, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber el latido cardíaco derecho. Soplo pansistólico, este incremento de la inspiración se llama signo de Rivero-Carvalho. Y la maniobra de Müller es sin aspirar, sino tomando el oxígeno, pero tratando de no aspirar por la nariz, sino haciendo una expresión de aspiración, sin llegar a aspirar. Cuando no aspiramos aire, es la maniobra de Müller. Cuando aspiramos aire, es signo de Rivero-Carvalho. Entonces, acá está el soplo diastólico y acá soplo sistólico. Como se da en la fase sistólica, se da entre el primer ruido y el segundo ruido. Primer ruido y segundo ruido, y es todo el trayecto, todo el espacio que se denomina pansistólico u holosistólico. Pansistólico u holosistólico. ¿Cuáles son los exámenes? Se repiten nuevamente. Por eso, aprendiendo todos los exámenes, pueden repetirle en todos los estudios cardiovasculares. El electrocardiograma básico, el ecocardiograma, acá falta la teleradiografía de corazón y grandes vasos, cateterismo cardíaco, la tomografía axial computarizada, la tomografía helicoidal o emisiones multicortes, resonancia magnética. Siempre en un electrocardiograma, tratar de ver la onda P. Si hemos dicho que está crecido, entonces en el electrocardiograma puede expresarse esto, puede expresarse. Y también si el ventrículo está crecido, también puede incrementarse en cuanto a los criterios de crecimiento de hipertrofia, tanto aurícula como el ventrículo. Entonces puede ayudarnos. Puede ser que algunos electrocardiogramas estén dentro de lo normal, eso no interesa. Hay que juntar todo, los mayores. En algún momento en electrocardiografía pueden decirles por qué a veces no sale incrementado, sabiendo que sí hay crecimiento a nivel ecocardiográfico. Hay otras explicaciones para eso, pero los exámenes
hay que completarlo para tener mejores criterios. Y acá con la ecocardiografía, yo ya puedo ver la regurgitación, ¿no?, de la válvula. Aquí está la válvula, el ventrículo, bota el volumen y acá está escapando hacia la aurícula. Acá está la aurícula, acá está el ventrículo derecho. El volumen está regresando hacia la aurícula. Acá se ve mejor. Este es otro corte. Este parece que es un transesofágico, un ecotransesofágico. Acá está el ventrículo derecho, acá está la aurícula derecha. Fíjense la mega aurícula, la gran aurícula que se tiene, y acá está regresando sangre del ventrículo derecho hacia la aurícula izquierda, perdón, derecha, y llega casi acá abajo hasta el tope. Quiere decir que esto es severo. Esto más o menos por esta imagen es severo. Lógicamente esto hay que corroborar con planimetría, ver el área y una serie de detalles, velocidad del flujo del chorro, para poder hacer con seguridad qué grado de lesión tiene, para determinar si esto va hacia una aplastía o en todo caso va a un reemplazo valvular tricuspídeo. Esta es otra forma de medir. Acá se mide, se saca el área y se saca cuánto es el compromiso, qué grado de severidad tiene. Y acá hay unos datos de acuerdo a cómo los ecocardiografistas, ¿no?, toman en cuenta para definir cuándo es ligera, moderada, severa. Acá hay una serie de datos para que tengan una idea de que hay que valorar bien con todos los instrumentos que uno tiene para precisar la severidad del caso y dar el tratamiento ideal. Tratamiento no farmacológico, cambio de estilo de vida saludables. Farmacológico, disminución de la precarga, diurético, furosemida, prácticamente similar a lo anterior. Disminución de la postcarga para no sobrecargar ese ventrículo. Si en caso esto no es suficiente, ya anuloplastía. ¿Qué significa? Reparar la válvula. Es decir, si está dilatado el anillo, ¿qué es lo que hago? Al cirujano hacia el anillo y hace una sutura alrededor del anillo y ajusta para que se junten los velos. Lógicamente eso es a cielo abierto, tiene que abrir el corazón. En todo caso, si ya vemos que eso no es el problema, sino el problema es más de la prótesis en sí, ya se hace un recambio valvular protésico con todos los que hemos mencionado anteriormente. Acá se está tratando de hacer con robótica, haciendo las mínimas lesiones, usando el menor tiempo posible, ¿no?, para tratar. Estos son, digamos, cánulas donde se mete, se corrige, se lleva tijeritas, están por ahí analizando a través de unos televisores con lentes que agrandan bien la visión para poder desarrollar adentro la técnica quirúrgica. Acá, de acuerdo a la indicación para la cirugía de la válvula tricúspide, durante las operaciones de la válvula mitral, se hace una ecocardiografía transesofágica intraoperatoria y acá están las indicaciones cuando se encuentra insuficiencia tricuspidia grave y hay que reparar la válvula tricuspidia. De acuerdo a los parámetros, si hay un diámetro del anillo menos de 35 milímetros, ya es necesario la reparación. Estos datos son cambiantes de acuerdo desde qué punto de vista se está tomando en cuenta. El ecocardiografista, a veces el cirujano tiene otro tipo de mediciones, pero ayuda para elegir y determinar qué es lo que se debe hacer con este paciente. Se tiene una serie de alternativas, como mencionamos, desde la valvuloplastía, el catéter percutáneo y la cirugía reparadora con prótesis. Lógicamente se tiene siempre como último recurso el trasplante cardíaco, cuando se ve que está comprometido el corazón, ¿no? Pero como alternativa en el sentido de que el médico tiene todavía
esas opciones, pero no todos los países ni todos los hospitales tienen esa facilidad de hacer. En Europa lo pueden hacer y también con ciertas limitaciones, pero son alternativas que se da para tratar de salvar la vida o prolongar la vida en el paciente. Bueno, hasta aquí la clase. ¿Alguna pregunta, por favor? No sé si se escuchó bien, se entendió las diapositivas, por favor. Sí, lo escucho bien, doctor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No te he escuchado la pregunta, Fran. ¿Puedes repetir, por favor? Acércate al micro. Fran. 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 Fran, te escucho. No, está entrecortado tu... Te escucha entrecortado, Fran. ¿Puedes repetir? Fran. ¿Repetir tu pregunta, Fran? Doctor, ahora sí me escucha. Ya, sí, Doctor, Fran. le quería consultar por qué Sí. está mal mi internet. ¿Por qué en la insuficiencia mitral se produce una hipertrofia del ventrículo izquierdo a diferencia de la estenosis mitral, que es básicamente una alteración a la izquierda? Esa es mi duda, Pero doctor. sí, pero en la insuficiencia valvular mitral, escucha, Fran, de repente no me Sí, has doctor, escucho. entendido. Mira, en la insuficiencia valvular mitral, ¿qué es lo que pasa? Hay sobrecarga de volumen en la aurícula izquierda, ¿verdad? Ya. Pero ese volumen cae hacia el ventrículo izquierdo, ¿está bien? Porque estamos hablando de insuficiencia Sí, valvular mitral. No estamos hablando de estenosis. Se supone que a la hora de la apertura se abre totalmente y cae todo el volumen que está en la aurícula izquierda. ¿Está claro? sí, doctor. Ya, entonces cae una sobrecarga de volumen mayor porque está el volumen que regresó en la aurícula y está el volumen que ha entrado de las venas pulmonares a la aurícula. Por eso es que la aurícula izquierda crece y al crecer llena más volumen y cae hacia el ventrículo izquierdo y lo que va a haber es una dilatación, no hay una hipertrofia. Inicialmente es una dilatación, por favor. No sé si me dejo entender, porque hay sobrecarga de volumen. Frank, Ok, doctor, sí, es dilatación del es ventrículo izquierdo, dilatación, entonces. exacto, es dilatación del ventrículo porque es como un globo. Acuérdense que es como un globo. Cuando el globo yo lleno de agua, va a crecer grande, pero boto el agua y lo que va a quedar es fofo. Va a quedar el globo dilatado a expensas de su pared. Es igual forma lo que sucede en la insuficiencia valvular mitral y en el caso del ventrículo izquierdo que se llena de líquido y al botar volumen hacia la aorta, cada vez esto se va a dilatar, se va a dilatar, se dilata. Entonces, estas son las diferencias que producen en cuanto a la hipertrofia y a la insuficiencia del ventrículo izquierdo por diferentes causas. En este caso de la insuficiencia valvular mitral hay
dilatación ventricular. Ojo muchachos, por favor, pongan atención en lo que yo voy a decir y no quiero que se confundan, por favor. En el electrocardiograma, el lenguaje del electrocardiograma es sencillo porque dice o hay hipertrofia auricular o hay hipertrofia ventricular. Ese es el lenguaje, tratando de expresar de que hay un crecimiento ventricular o hay un crecimiento auricular. Entonces, en la dilatación del ventrículo hay agrandamiento del ventrículo. Por lo tanto, el electrocardiograma me va a salir incrementado el complejo QRS. Y dentro del lenguaje electrocardiográfico a eso se llama hipertrofia. Pero ahora se dan cuenta que literalmente no es así, pues, porque en el caso de la insuficiencia mitral, donde hay crecimiento del ventrículo izquierdo, lo que hay es dilatación, pero al dilatarse también está creciendo el área. Y en el electrocardiograma va a haber incremento del complejo QRS. ¿Y cómo se denomina dentro del electrocardiograma? Hipertrofia, porque ahí no te habla de dilatación. En el electrocardiograma en ningún momento hablan de dilatación, hablan hipertrofia. Pero ahora se dan cuenta que el lenguaje electrocardiográfico es uno, y el lenguaje hemodinámico, anatómico, estructural es diferente. Acá ya están entendiendo la fisiopatología. Y esto es lo que entiendan y hagan diferencia entre lo que es insuficiencia valvular tricuspidia, en lo que es estenosis valvular tricuspidia, en lo que es estenosis valvular mitral y en lo que es insuficiencia valvular mitral. No sé si está claro. Fran. Sí, doctor. Muy bien, muchachos. ¿Otra pregunta? Doctor, una consulta. ¿Podría explicar un poco acerca del desdoblamiento del segundo ruido? El desdoblamiento del segundo ruido es porque se retrasa, como los volúmenes y las presiones están transmitiéndose hacia todas las cavidades, y ustedes saben que las válvulas se cierran por presiones y volúmenes. Cuando existe la presión y del volumen normal, se cierran a su tiempo normal. Y para eso ustedes tienen que recordar y aprender cuáles son los tiempos, en qué momento se cierra, quién se cierra primero, se cierra después. Pero cuando hay alteración de volúmenes y de presiones, porque hay alteraciones en válvulas y en las cámaras, entonces se retrasa el cierre de una de las válvulas. Al retrasarse el cierre de estas válvulas provoca este desdoblamiento del segundo ruido cuando es patología valvular. Hay patologías que ya vienen alterado el cierre por trastornos de conducción, como el caso de la cardiopatía congénita del CIA. El CIA es un trastorno congénito, trae como consecuencia la mayor parte de veces bloqueo de rama derecha, y este bloqueo de rama derecha hace de que se cierre tardíamente una de las válvulas que producen el segundo ruido. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar desdoblamiento del segundo ruido, tanto en inspiración como expiración. Por eso es que en la cardiopatía congénita del CIA hay desdoblamiento fijo del segundo ruido patológico. Normalmente, y esto aplíquenlo ustedes por favor, esto practíquenlo, normalmente escuchen con su estetoscopio en forma tranquila el primer ruido y el segundo ruido. Después practiquen lo siguiente, tomen aire con inspiración forzada y aguantan. Tomen aire profundo, aguantan. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Va a haber incremento del retorno venoso. Al haber incremento del retorno venoso, van a retardar el cierre de las válvulas auriculoventricular, pulmonar. Van a retardar, y al retardar se produce el desdoblamiento del segundo ruido, que usted puede en sí auscultarlo.
Y una vez que botan el aire, él va a regresar nuevamente a unirse estos dos componentes. Vuelvan a repetir y van a encontrar que hay un desdoblamiento. A esto se denomina desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. ¿Por qué? Porque con la inspiración forzada yo lentezco, retardo, puedo escuchar, mientras con la expiración vuelve. En cambio, en el CIA, este desdoblamiento, el segundo ruido es fijo, porque se escucha tanto en inspiración como expiración. Por eso es que es un dato característico en el CIA que yo escuche desdoblamiento fijo, más soplo a nivel de foco pulmonar, más bloqueo de rama derecha, es casi diagnóstico de CIA, de comunicación interauricular. No sé si satisface tu inquietud, por favor. ¿Quién me hizo la pregunta? Sí, muchas gracias. Entonces hay un segundo ruido desdoblado, funcional, fisiológico, que podemos hacerlo con la inspiración forzada, aguantar ahí y escuchar nuestro segundo ruido. Previamente hemos escuchado lo normal. Y vuelve a lo normal con la expiración. Cuando es desdoblamiento fijo, es IA. Cuando hay alguna valvulopatía, como lo que estamos estudiando, por incremento de volumen, incremento de presión, puede retardar el cierre de estas válvulas y puede provocarnos también un soplo, un desdoblamiento del segundo ruido. ¿Alguna pregunta? Insisto, muchachos, estudien fase sistólica, fase diastólica, irradiación, signos y síntomas de las valvulopatías, ¿no? El tipo de chasquido de apertura, el tipo de signo de Muset y algunos datos más que me interesa que sí deben saberlo. Bueno, muy amable por su asistencia. Si no hay alguna pregunta, por favor. Muy bien. Gracias por la asistencia. Buenas tardes. Gracias.